Bueno, buenas noches. A la medida que va pasando el tiempo, pues van a ir conectando otras personas. Igual pues vamos a dar inicio a a esta clase esta noche. Hoy vamos a hablar de algo en especial que todos conocemos, pero que a veces olvidamos. Y más los que estamos pues como en una iglesia más constante, hemos como que sabemos, pero lo olvidamos más. A veces sabemos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, pero en la rutina del tiempo vamos olvidando como esos pasos que se van dando. Bueno, vamos a hablar de algo que todos conocemos, ¿sí? Y es que este les voy a leer un texto que está en Mateo 6, Mateo 6, y es cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, ¿sí? Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Y aunque todos lo conocemos, porque pues aún muchas personas, aunque no vayan a la iglesia, pues saben el Padre Nuestro, ¿cierto? Al menos se saben una parte. Y los que vamos a la iglesia sabemos el Padre Nuestro, sabemos cómo Dios nos ha enseñado a orar y sabemos muchas cosas, pero a veces olvidamos. O a veces pues hemos pasado por altos pues como este tema de enseñanza, o a veces no hemos seguido ni siquiera los pasos pues que Dios nos ha enseñado, ¿cierto? Eh, Hoy les voy a compartir es un pequeño mensaje al respecto. Y es que voy a mostrar acá, si no tengan que buscarlo, aquí está, ¿sí? Y Jesús nos enseña o le está enseñando a los discípulos y aún a nosotros cómo dirigirnos a Dios. Y sé que muchas veces, a veces, cuando empezamos en los caminos de Dios, o aún a veces cuando ya llevamos un tiempo en las cosas de Dios, este, se nos olvida como esta parte, ¿cierto? Se nos olvida esta parte y, y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué le digo a Dios? O de qué manera le puedo pedir a Dios. O cuando leemos un texto que dice, cuando oran, pero oran mal, oran para sus propios deleites. Entonces uno a veces pues se ponía a meditar y pensar y uno dice como, pero he estado orando. Y esa es una de las cuestiones. Con algunos chicos que he estado hablando y pues algunos que hacen parte como del grupo, eh, tenemos ese mismo grupo los lunes y hemos estado hablando de algo y es que hemos estado hablando de una relación con Dios, más que hacer ciertas actividades para Dios. Primero que yo lo que tengo que hacer diariamente es empezar a establecer o entablar una relación con Dios, ¿cierto? Y de qué manera podemos empezar una relación con Dios. Hemos hablado de la sinceridad, de desnudar nuestro corazón delante de Dios, de hablarle constantemente en las cosas cotidianas, todo lo que nos esté pasando a diario, de tratarlo como un amigo, como una persona cercana, ¿cierto? Pero hay algo importante, podemos ver muchos textos al respecto de la oración, pero no uno más claro con esta manera, ¿cierto? De una manera en especial, ¿cierto? Entonces cuando hacemos esto, pues cambia las cosas, porque ya hay algo más puntual que tenemos que hacer, ¿cierto? Y dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿sí? Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí no trata de que, digamos, la gente que sale a evangelizar o la gente que hace cosas en público o hacer una oración, pues en general por la gente afuera, digamos, en un bus, pues no significa que eso no lo hagamos. Estoy hablando de la intención del corazón de ciertos hombres que lo hacen es para que puedan verlo y tener una recompensa a través de hacer una oración por otro, ¿cierto? Mm, Cuando hablamos de esto, hablamos de que, bueno, yo puedo orar por otras personas, pero hay algo en especial que está la oración íntima mía con Dios, ¿sí? Y mis oraciones tienen que llevar como un parámetro, ¿no? Como debe de ser de cierta manera, debe de hacerse de cierta manera a la hora de orar y, y es algo que pues está estipulado como en su palabra, ¿cierto? Mm, este,
Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa? Eh, no se trata de que siempre vamos a orar encerrados en un cuarto o no se trata de que vamos a estar siempre arrodillados. Esas prácticas son importantes, ¿cierto? Pero el punto acá es que mi aposento es lo que yo tengo interno, mi intimidad, ¿sí? Y ahí es cuando yo debo acercarme a Dios. Mi aposento es lo más íntimo que yo tengo, es un cuarto, mi cama, ¿sí? Lo más sagrado que yo tengo, es lo que yo no le comparto a nadie, o a muy pocas personas, tienen que ser de mucha confianza. Mm, y yo hago, lo que hago en mi intimidad es mi intimidad, o sea, es parte de mí, no las pongo en público, ¿sí? Eso habla del aposento y habla de cerrar la puerta, ¿cierto? Y ahí, en ese momento en el que estamos en una intimidad, en la que no compartimos con muchas personas, en la que nos expresamos con sinceridad y nos desnudamos con sinceridad delante de Dios, dice, pues, cuando ores, ores de esta manera, ¿cierto? Y dice el versículo 7, y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Dice que pues, los gentiles, ciertas personas, estaban haciendo vanas repeticiones. No sé cuántos de nosotros a veces hacemos vanas repeticiones. ¿En qué sentido? De que a veces en las mañanas nos levantamos y siempre decimos, Señor, muchas gracias por este día, gracias por permitirme abrir los ojos, guárdame hoy, protégeme, ayúdame en este día. Y todos los días son iguales. Eso es una vana repetición. Porque creo que usted todos los días no le dice lo mismo a sus hijos, a su esposo, a su familia. No le dice lo mismo en la mañana y dice las mismas palabras. Y al final del día las mismas palabras. De pronto hasta mañana. De pronto buenos días. Es lo que más se repite, ¿cierto? Pero siempre hay algo nuevo que uno dice con todas las personas. Y así mismo tiene que ser con Dios. Nuestras oraciones no pueden ser muy repetitivas y a veces caemos en la rutina de la repetición y es algo que tenemos que poner cuidado porque estamos orando a Dios no por agrado, sino que estamos orando a Dios por costumbre y pues nuestra relación con Dios no puede ser por costumbre, tiene que ser por nuestra relación con Dios tiene que ser por agrado, por amor, porque me nace hacerlo, porque estoy agradecido con Él, pero no porque esté acostumbrado a hacerlo y si no lo hago, pues me siento raro, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que poner cuidado. Voy a seguir leyendo. Versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Bueno, hay algo interesante y es que cuando nosotros oremos a Dios y hemos estado hablando del respecto de eso con algunos chicos, hemos estado hablando pues hablemos con sinceridad, hablemos tengamos una relación con Dios diaria, pero recordemos algo, somos hijos, ¿sí? Aquellos que tienen hijos saben eh, pues, ¿cómo es tener el compromiso de tener una persona a cargo? ¿Cierto? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, vemos de que cuando yo tengo un hijo, yo me hago cargo de las cosas del niño. Entonces, cuando yo soy hijo de Dios y Dios es mi papá y yo sé que soy hijo de Dios, yo tengo que comprender algo y es que Dios sabe de lo que yo tengo necesidad como hijo. Una necesidad no es comprarme la última casa, una necesidad no es comprarme el último carro supermodelo, no, nada de eso. Este, Cuando hablamos de necesidad hablamos de cosas necesarias, ¿cierto? No digo que no podamos tener la última casa o el último carro, eso sí lo podemos lograr, pero Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Esas cosas, aunque se las pidamos a Dios, Dios ya tiene conocimiento de eso. Cuando sabemos de que somos hijos, un hijo nunca se preocupa por si su papá, no sé, un niño pequeño no se preocupa porque, ay, no, tengo que comer, tengo que comprar el vestido, se encarga de la casa, de la comida, de la ropa, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, hablamos de que nuestra relación con Dios tiene que cambiar. No podemos tener una oración o una relación con Dios
por rutina, ¿sí? Ay, no, porque estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera y todos los días lo hago de esta manera y pues así, sucesivamente. Pues no, Dios hoy nos está enseñando a decir, bueno, no caigan en esas vanas repeticiones, que nuestra oración no sea la misma todos los días, porque con el ser humano, con las personas que nos rodean, con las personas que vivimos, pues no caemos en esa rutina. Con Dios tampoco lo hagamos así. Este, cuando hablamos de esto, hablamos de que nuestra relación con Dios tiene que ser un poco más abierta, un poco más sincera, pero un poco más flexible a la hora de hablar con Él. Y entendamos que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, Él tiene cuidado de nuestras necesidades. No me preocupe por eso. No me preocupe por eso y tampoco que sus oraciones se basen en solamente su necesidad, porque hay mucho más por hablar con Dios. Hay muchas más cosas que se pueden compartir, muchas más, una relación mucho más amplia, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Mm, tenemos que entender de que, listo, yo a veces no sé qué decirle a Dios y ya vamos a lo siguiente. A veces no sé qué hablar, yo oro un minuto y ya me quedo corto. Le pido por mis cosas y ya me quedo corto. Pues bueno, ¿qué tal si hacemos una oración donde no le pidamos nada a Dios? Aquí llega la cosa cruda, ¿cierto? Uno dice como, bueno, ¿y qué le digo a Dios? O sea, si no le va a pedir nada, ¿qué le digo? Gracias, Señor, por el aire, por el día. Y todos los días le podemos decir gracias Señor porque hoy amanecimos, gracias porque pudimos abrir los ojos. Pero eso se vuelve una oración rutinaria y cotidiana en la que no queremos caer. Y en la que la palabra de Dios dice que no caigamos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esto, pues entonces de qué manera puedo orar y de qué manera puedo cambiar pues mi condición o mi relación con Dios o mi oración, ¿cierto? El versículo 8 dice esto. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tienes, sabe de qué cosas tienes necesidad, antes que vosotros las pidáis. ¿Sí? Este, dice el versículo 9 y dice, vosotros pues oraréis así. ¿Sí? Y ya vamos a esto. Estamos, bueno, estamos hablando del Padre Nuestro, ¿sí? Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Para los que están llegando y todo eso, pues se les repito. Estamos hablando del Padre Nuestro y estamos hablando de cómo es nuestra manera de orar con Dios, ¿no? Entonces, Dios en Mateo capítulo 6 empieza diciendo como, este, no se haga como las personas que hacen muchas repeticiones y que oran por repetitivamente. Entonces, les estaba aclarando como cuántos de nosotros a veces caemos en una rutina de hablar con Dios y hemos estado hablando de una relación con Dios muy abierta, o sea, que le contemos todas nuestras cosas, que tengamos un corazón abierto. Pero ¿cuántos de nosotros todos los días de pronto le decimos, Señor, gracias por este día, gracias porque hoy desperté, gracias porque abrí los ojos? Y todos los días hacemos lo mismo. Entonces todos los días se volvió una oración rutinaria, ¿cierto? Entonces cuando se vuelve una oración rutinaria, eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nuestra relación con Dios sea un poco más flexible. Todos los días nosotros no hablamos las mismas cosas con las mismas personas que nos rodean. Todos los días tenemos algo nuevo que decir, algo nuevo que expresar, ¿cierto? Así no hablemos mucho con nuestros papás, a todos los días no les decimos lo mismo. Con nuestros hermanos en el colegio no decimos lo mismo. Entonces que con Dios no se vuelva esa rutina. Entonces estaba diciéndoles que si a veces nosotros le pedimos muchas cosas a Dios, y en el versículo 8 y se los vuelvo y se los repito y dice, no se hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Hemos hablado de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y que Dios es nuestro papá. Y si Dios es nuestro papá, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. O sea, antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe de qué es lo que yo necesito. O sea, él ya se va a hacer cargo. La pequeña no se preocupa por qué vestir y qué comer, ¿no? Ella sabe que le van a dar alimento y le van a dar ropa, ¿sí? Porque son cosas, sí. Porque son cosas normales que el papá va a dar, ¿sí? Entonces, si Dios es nuestro papá, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué pasa? Si nosotros hiciéramos una oración donde no pidiéramos nada, ¿cómo sería nuestra oración? O sea, una oración donde usted no le pida nada a Dios. ¿Qué le diría a Dios? Y aquí vamos al Padre Nuestro y Jesús nos enseña a orar y dice esto y dice en el versículo 9 del capítulo 6 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y quiero que
acordemos de algo y es que cada vez que nosotros nos dirijamos a Dios, podemos nosotros hacer algo y hacer esto que hace Jesús en este momento. ¿Qué hace? Exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesús en este momento? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada vez que nosotros nos vayamos a dirigir a Dios, ¿qué tal si nos dirigimos como Jesús se dirigía a Dios? ¿Cómo? Exaltándolo. No diga siempre Padre nuestro que estás en los cielos y porque se vuelve rutinario, no. Todos los días usted puede decir una virtud o algo bueno que Dios tiene. Dios tiene cosas maravillosas todo el tiempo, nos las está mostrando. ¿Qué tal si todos los días le mencionamos una nueva? Así como cuando usted se enamora de una persona, de la muchacha, del muchacho, usted todos los días le está tratando de decir cosas nuevas. Usted no todos los días le dice, ay, es que eres el sol de mis ojos. Y al otro día, eres el sol de mis ojos. Y al otro día, eres el sol de mis ojos. Y al otro día, eres el sol. No, ya cansa, la otra no, usted no tiene nada más para decirme, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con Dios, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si le encontramos todas las virtudes a Dios y cada día encontramos una nueva y se las mencionamos a Él antes de hacer cualquier otra cosa? Eso podemos nosotros como empezar a instalar esa relación con Dios. Si Él nos enamora todos los días y hemos hablado de que Dios todos los días con pequeños detalles nos enamora, ¿qué tal si nosotros enamoramos a Dios? O sea, ya Él nos ama. Eso ya no es cambio. Él nos ama, aunque seamos o no seamos, o no hagamos, ¿cierto? Pero, pero ¿qué? Pero de igual manera, ¿qué tal si hacemos algo a favor de amar a Dios, ¿cierto? Esa es la primera cosa que Jesús empieza diciendo. Y en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algo que nosotros a veces no pedimos es la voluntad de Dios. No es que digamos todos los días, Señor, que se haga tu voluntad. No, Señor, muéstrame tú qué quieres en esta situación. Todos los días nos pasan cosas de las cuales nos estamos contando a Dios, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si este, todos los días, en vez de decir, bueno, Señor, yo quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que se haga esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, en vez de eso, decirle, Señor, ¿tú qué quieres? No, es que él me golpeó, yo quiero que tú le mandes las 7 plagas de Egipto. No, es que él me insultó, yo quiero que no le vaya bien. No, nosotros queremos muchas cosas y nosotros tenemos nuestra propia voluntad, ¿cierto? Señor, yo quiero el último carro supermodelo, yo quiero la última moto, la última generación de las cosas. Eso es lo que yo quiero. Y está bien, es su voluntad. Usted puede tener deseos buenos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué tal si todos los días le decimos, Señor, ¿tú qué quieres en esta situación? ¿O qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Es simple, muchas veces, y se los comparto nuevamente, ya se lo he dicho a otras personas, ¿cuántos de nosotros a veces involucramos a Dios hasta en qué vestirnos? ¿Cuántos de nosotros nos paramos frente al closet y le decimos, Señor, ¿tú qué quieres que me ponga hoy? A veces nosotros queremos vestir de una manera, pero Dios de pronto quiere vestirnos de otra. De pronto está haciendo un solazo súper bárbaro y vamos a salir, vamos a llegar tarde, y si le preguntamos a Dios, Dios dice, póngase un saco. Y usted, no, Señor, está haciendo un sol. Pero si usted escucha la voz de Dios y se pone un saco y usted dice, no, pues le va a hacer caso, Señor, me va a poner un saquito. Y cuando usted sale y llega al lugar donde iba a llegar, está lloviendo, está haciendo frío. Nosotros tenemos una voluntad, pero Dios tiene algo más grande para nosotros todos los días, en pequeñas cosas. ¿Y qué tal si lo empezamos a involucrar a Dios en todas las pequeñas cosas de nuestra vida? Cambiamos nuestra oración, la rutina de decir las cosas todos los días lo mismo. Y empezamos a decir cosas diferentes. ¿Qué tal si empezamos a involucrar a Dios en las pequeñas cosas, igual que Él nos enamora en las pequeñas cosas? ¿Cierto? Dice, eh, el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso no significa que todos los días nos va a dar pan. No. No significa que todos los días vamos a tener parva. No. No significa que todos los días vamos a tener el alguito. No. Pan, en la raíz, significa todo. ¿Sí? La palabra pan significa todo. ¿Qué pasa con todo? Dios dice que todo lo que nosotros necesitamos día a día, Él nos lo va a dar. Dice que todos los días trae su propio afán, ¿sí? Dice que no nos preocupemos por el mañana, que no nos afanemos, que día a día Él nos va a dar.
que si los lirios del campo no se preocupan por qué vestir, ni los pájaros se preocupan por qué comer, pues que nosotros no nos preocupemos, más bien esperemos que Dios va a tomar el control de todas las cosas día a día. Día a día Él nos va a dar las cosas. Entonces, ¿qué tal si le decimos día a día, Señor, hoy está pasando esto, yo sé que tú me vas a suplir esto? Entonces, número uno, ¿qué tal si exaltamos algo nuevo de Dios todos los días? Al iniciar nuestra oración. ¿Y qué tal si todos los días nosotros le preguntamos a Dios, bueno Señor, ¿tú qué quieres con medio de esta situación? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cuál es tu voluntad en medio de eso? Y oramos a favor de eso. Señor, yo no quisiera que este hombre cambie y que le vaya súper mal, pero lo que tú quieras. No, tú quieres que yo lo perdone, bueno, yo lo voy a perdonar. Señor, tú quieres que le vaya bien, bueno, yo voy a orar para que le vaya bien. ¿Sí? Que sea lo que Dios quiere y que nosotros podamos alinearnos a las cosas de Dios. Y tres, dice que Él nos va a dar todas las cosas que necesitamos día a día. Entonces no nos preocupemos. ¿Qué tal si le decimos a Dios, bueno Señor, gracias porque hoy me vas a suplir mis necesidades? Hoy me vas a dar alimento, hoy me vas a dar eh, un lugar donde estar. Pero aquí viene lo más crudo. Y dice el versículo 2 y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo que debe estar fundamental en nuestra oración diaria, no digo que todas las veces que oremos, sino que al menos diario nosotros tenemos que tener algo en cuenta y es el perdón. ¿Qué pasa? Dios hizo todo un plan de salvación para nosotros y se culminó ese plan de salvación para redimirnos. Y eso es lo que estábamos hablando el lunes, ¿cierto? La redención de nosotros. Pero una redención, o sea, que Jesús nos salve o que nosotros podamos ir al cielo o tengamos salvación, no significa o no la podemos lograr si nosotros no perdonamos o si nosotros no pedimos perdón, ¿sí? Si nosotros aún estamos cargando con una cantidad de cosas, de personas, o aún no hemos solucionado una cantidad de cosas con personas, eso no va a ser posible. Mi redención no va a ser posible. O sea, que Dios esté a favor de mí depende de mi capacidad de perdonar y mi capacidad de pedir perdón. ¿Sí? Es algo fundamental para que nosotros podamos avanzar. Fundamental. Y el versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Sabe? Aquí dice dos cosas. Una, pues después de yo poder perdonar, ya le puedo pedir a Dios y que Dios me ayude y que me guarde de todas las cosas malas. ¿Sí? Pero después de yo hacer una labor, después de yo tener un corazón íntegro en el cual yo digo, Señor, yo perdono. Sé que es difícil, no lo voy a olvidar, no le voy a hablar a esa persona aún estoy sanando, pero lo perdono. Deseo que seas tú haciendo con esa persona lo que tú quieras. Perdóname a mí por mis pecados, sé que he fallado, aún no he cambiado, pero perdóname y ayúdame a estar en este camino del cambio. No se trata de que vayamos a cambiar ya y todo se super full y vamos a hacer todo muy lindo y no se trata de eso. Se trata de que empecemos a andar en un camino en el cual nosotros estemos en el constante cambio y que en ese cambio involucremos a Dios. ¿Sí? No podemos tener un cambio sin Dios. O sea, a veces decimos, no, pues yo cuando esté bien, pues voy a buscar más de Dios, cuando esté bien, pues ya ahí sí perdono, cuando... No, involucremos a Dios en el proceso, aunque sea difícil, aunque esté mal, aunque esté todo este tema, involucremos a Dios en el proceso. Y Dios nos va a ir ayudando. Pero al final de esto, de esta oración que Jesús les enseña a ellos, dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Dios, o bueno, Jesús empieza orándole a Dios Padre de una manera de que exalta a Dios con sus virtudes y termina exaltando a Dios con sus virtudes. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros a veces hemos hecho oraciones solamente para pedirle cosas a Dios, pero no le decimos nada lindo a Dios? ¿Qué tal si encontramos las virtudes de Dios? Una virtud es, no sé, el amor, la misericordia que Él tiene, el poder que Él tiene, la capacidad de lograr grandes cosas, la capacidad de ayudarnos en todos nuestros problemas. Todas esas virtudes de Dios, todo lo que conocemos de Dios. ¿Y qué tal si se los mencionamos? Él lo sabe, pero ¿qué tal si se los mencionamos al principio y al final de cada oración? Y si puede ser más veces, mucho más. Que nuestras oraciones no se vuelvan una rutina de pedir algo. Él por misericordia lo hace, pero aunque por misericordia lo haga, Él está diciendo, no hagan esas vanas repeticiones porque a mí no me gustan. Yo quiero establecer una relación con ustedes de una manera más,
más tranquila, más real, más libre, donde podamos comunicarnos y expresarnos de la mejor manera, con libertad. Podemos decir lo que sea, háblele, yo ya les he dicho, háblele a Dios como usted es, sea sincero, no use palabras que usted no usa, pero de igual manera, así como usted enamora a las personas que le gusta, así como usted dice palabras bonitas a su mamá cuando le da el almuerzo que es, en el cumpleaños, en el Día de la Madre, así como usted usa esas palabras bonitas a las personas que ama, pues usemos esas palabras bonitas con Dios, así como ustedes son, ¿cierto? ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestra rutina? Y ya para terminar este tiempo, les voy a dejar como, ¿qué tal si empezamos a tener algo en práctica? Y estos días la práctica sería, ¿qué tal si empezamos a hacer oraciones sin pedirle nada a Dios? O sea, ¿qué tal si hacemos una oración donde no le pidamos nada? Donde no haya ninguna petición. ¿Qué tal si ponemos eso en práctica? No es que estén mal las peticiones, sino que sé que nuestras oraciones se han basado más en eso que en otras cosas. ¿Y qué tal si empezamos a buscar otros temas de conversación con Dios? Donde no tengamos que pedirle algo, sino que donde solamente tengamos una relación con Él. ¿Sí? Este, y ya el versículo 14, se los dejo así, y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él también perdonará a vosotros. ¿Sí? Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Le está diciendo, si ustedes perdonan a los hombres todo lo que les hagan, Dios los va a perdonar. Pero si ustedes no perdonan al hombre que los ha tratado mal o ha hecho algo en contra de ustedes, Dios tampoco los va a perdonar. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El perdón es fundamental para nuestro camino de redención o para nuestro camino de libertad con Dios. ¿Qué tal si empezamos a hacer una oración de esta manera, como Jesús se le enseñó a sus discípulos? ¿Qué tal si empezamos a exaltando a Dios? ¿Qué tal si empezamos a buscar la voluntad de Dios más no la mía? O sea, ¿qué cosas le gustan a Dios? ¿Dios qué quiere en cada situación y no lo que yo quiero? ¿Qué tal si empezamos a reconocer de que Dios es el que tiene el control de todo? No nos preocupemos por las cosas, Dios nos va a dar lo que necesitamos día a día. No se preocupen, no se estresen, tranquilos. Día a día Dios va a ir preparando todo el camino. Bueno, eso es todo lo que les tenía para hoy. Espero podamos poner algo en práctica de esto. Y aparte de eso, sí me gustaría que pongamos en práctica eso. ¿Qué tal si empezamos a hacer una oración donde no pidamos nada, sino donde solamente empecemos a tener una relación con Dios, una comunión con Dios? ¿Qué tal si lo empezamos a enamorar como Él nos enamora a nosotros día a día? Voy a orar y Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso, gracias porque has estado con nosotros, Señor, gracias porque nos has ayudado, gracias porque nos has hablado todo este tiempo, Señor, gracias porque en esta noche tu palabra es viva para nosotros y aún está ahí para nosotros, Señor, para leerla, para comprenderla, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos día a día a caminar contigo, a tener este camino y este proceso contigo de la mejor manera, Señor, a no caer en la rutina ni a caer en cotidianidad, Señor, sino que podamos por amor y por gratitud, Señor, acercarnos a ti en todos nuestros ámbitos, Señor. Ayúdanos a caminar de la mejor manera como tú lo deseas, Señor, a hacer las cosas como tú las deseas y ayúdanos día a día solamente a acercarnos a ti, a amarte, Señor, a recibir de tu amor, a comprender de que somos tus hijos. Pero sobre todo, Señor, perdónanos, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona todo lo que hemos hecho mal y ayúdanos a perdonar y a ser libres en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.